vale, vamos a preocuparnos por todo lo que es el bienestar social. ¿Qué pasa? ¿De qué nos vale una sociedad justa, inclusiva, que tenga un desarrollo económico propicio si estamos acabando con el planeta, ¿no? O con los recursos basados en una economía fósil que es finita y que además pues, favorece o incentiva el calentamiento global. Entonces ya una nueva vuelta de tuerca, que es pues ya el desarrollo sostenible y entender que hay que tener en cuenta el planeta, ¿vale? Muchas veces también pues hablamos de que el planeta sufre, el planeta, pues sí, todos vemos memes, stickers, lo que sea, pues el planeta está sufriendo, los animales, las especies. En realidad al planeta le da igual. Esto es algo que hablamos también mucho pues, en las conferencias y así. En realidad al planeta le da igual, va a seguir aquí pues hasta que explote el sol y se acabe la vida en el planeta del todo. Entonces realmente pues toda la cuestión medioambiental, toda la cuestión ecológica que la está reivindicando a día de hoy en general es la juventud. Entonces también pues animarnos a tomar ese papel activo en realidad es por la vida del ser humano. O sea, es el ser humano el que va a dejar de poder vivir como lo ha hecho hasta ahora en el planeta si no cambiamos. También, si no cambiamos, pues ¿quién va a pagar al final los platos rotos? Pues van a ser, ya lo están haciendo a día de hoy, pero van a ser las personas pobres, las que están en mayor situación de desigualdad, en situación de vulnerabilidad, las que paguen esta no transición. Habrá, ya lo sabía ahora mismo, ya hay migraciones por cuestiones de recursos, ya hay conflictos, ya tenemos problemas de salud pública por la contaminación. Entonces, realmente es un problema urgente, es un problema que aunque parezca de ahora, pues se viene conceptualizando desde la década de los 70 y bueno, pues por suerte tampoco voy a adelantar las siguientes preguntas, pero bueno, ahora tenemos un marco común, que es la Agenda 2030, firmada por todos los países, que tiene sus limitaciones, sus contradicciones, pero bueno, al menos nos da un lenguaje común para avanzar hacia un desarrollo que permita, pues eso, una justicia global y también proteger el medio ambiente. O sea, ya le paso el turno al compañero, pero vamos, básicamente, como humanidad nos hemos dado cuenta de que así no podemos seguir, porque el planeta tiene unos límites planetarios, ecológicos, entonces, o bien seguimos como estamos, y pues quien pagará los platos rotos serán las personas en mayor situación de vulnerabilidad, o directamente nuestros hijos y nietos pues no podrán disfrutar de la vida que hemos tenido nosotros, o bien se da una revolución mundial, poco probable, y cambiamos el sistema capitalista y vamos a otra forma de organización social y económica, o bien pues intentamos esforzarnos todos en este camino común que es el desarrollo sostenible y lo que marca la Agenda 2030. Y hasta aquí. Muchas gracias por la invitación. El profesor Diego, al programa de administración de empresas y pues a ustedes por su asistencia. También por la presentación de William que nos pone en contexto un poco sobre la conceptualización del desarrollo sostenible. Yo sí quisiera ser un poquito, digámoslo así, atrevido y asumir una postura un poco crítica, de pronto extrema, pero con una intención de didáctica pedagógica. Es decir, ponerme en un punto o ubicarme en un punto muy extremo para asumir una postura crítica frente al desarrollo sostenible y tener también a la vez pues una perspectiva de identificación de sus fallas y de, digámoslo así, de mejor también comprensión de lo que consiste el desarrollo sostenible, que muchas veces no es muy perceptible lo que hay en el fondo del mismo plan político. Entonces, en ese sentido, yo diría que el problema ambiental y los grandes problemas de civilización de hoy en día, que vincula problemas de la pobreza, la miseria, la desigualdad, los atrasos por parte de unos, por parte de otros no, etcétera, etcétera, connota diferentes dimensiones. Una dimensión es precisamente la política, que es desde donde digámoslo de esta manera, se prescriben este tipo de programas. Varios se han prescrito a lo largo de estos últimos 50 años,
entre ellos, por ejemplo, el protocolo de Kioto y ahora último, pues la Agenda 2030. Entonces está esa dimensión política, digámoslo así, que es muy funcional para ciertos aspectos, pero también hay otras dimensiones sobre las cuales poco se abordan y que deberían, digámoslo así, ponerse en escena. Y me refiero precisamente a las dimensiones culturales y a las dimensiones económicas. Las dimensiones culturales porque la humanidad, principalmente movilizada por una cultura occidental, ha generado una concepción muy particular de lo que es la relacionalidad hombre-naturaleza, en un sentido tal que los humanos nos creemos unos seres superiores a la naturaleza o nos creemos, tenemos un imaginario de una separación hombre-naturaleza, tanto así que en términos culturales generamos esa dicotomía desde el surgimiento de Occidente, desde el mismo, prácticamente desde la misma Génesis, en términos bíblicos, pues hay una separación del paraíso hombre, a tal punto que la concepción de civilización incluso puede llegar al imaginario en el sentido en que civilizarnos es separarnos más de la naturaleza, y entre más separados de la naturaleza, más civilizados, y entre más próximos a la naturaleza, más primitivos, más salvajes, más atrasados, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una concepción cultural de la naturaleza propia de Occidente porque no es propia de todas las culturas. Hay otras culturas que dan cuenta de que el hombre es precisamente un ser naturaleza y que la relacionalidad que se tiene con la naturaleza es una relacionalidad muy bionívoca, de tal manera que nosotros dependemos de la naturaleza, pues porque en últimas nuestra vida está directamente dependiente de lo que acontece en el planeta. Entonces, en ese sentido, culturalmente hay una falla que proviene de Occidente y yo me atrevería a decir que mientras la cultura tenga esa dicotomía hombre-naturaleza, difícilmente los programas políticos, en este caso, por ejemplo, la Agenda 2030, puedan llegar a tener éxito. Tendríamos que asumir prácticamente unas rupturas paradigmáticas en términos culturales para llegar a intentar comprender los acontecimientos desde esas dimensiones. Tenemos por parte del profesor Francisco alguna réplica. Fernando, ¿alguna réplica? Nada, pues, a ver, pues en el fondo tiene razón, ¿no? O sea, evidentemente... Un minuto, profe. Fernando, perfecto. No, a ver, pues creo que tiene razón, evidentemente, pues sí, desde la concepción eurocéntrica, la naturaleza como un recurso, pues no tiene nada que ver con, a lo mejor, concepciones precolombinas o que aún siguen aquí vigentes, que si el sumar causal y otro tipo de relaciones con la naturaleza. ¿Qué pasa? Que también creo que vivimos en una sociedad interdependiente, global, globalizada, en una economía mundo. Entonces, ahora mismo yo creo que la solución requiere de planificación, que muchas veces en el marco del mercado pues ha sido rechazada, de planificación guiada por los estados, por las organizaciones internacionales, y tiene que ser una respuesta global. Entonces, pues igual ya entramos en la siguiente pregunta, pero esto ofrece un marco que ha sido aceptado por todos los países. Si entramos a cosmologías o epistemologías que sean más particulares de una región, pues es más difícil. Voy. ¿Ya? No, es que no está. ¿Pues me escuchan? Ya. 10 segundos. No, pues que va a ser mucho más difícil al final crear un lenguaje común. Que igual este lenguaje de desarrollo sostenible es occidental. Probablemente sí. Somos quien controlamos los organismos. Entonces, probablemente sí. No suena, ¿no? No suena. Pero bueno, que es más difícil crear un discurso que sea compartido por toda la humanidad, ¿sí? Si partimos... No. Baterías. ¿Pero se escucha? ¿Sí? ¿Viva voz? Termina. Nada, pues que creo que es más difícil alcanzar un acuerdo global en un lenguaje que no sea tan compartido. Entonces, al final esto es un lenguaje compartido. El problema, ya me callo, es que el desarrollo sostenible sea al final un pin, ¿no? Un pin en el traje de los empresarios, un pin en el traje de los políticos,
y que no se vea toda esta conceptualización, el esfuerzo por integrar la protección del medio ambiente, la justicia global y la economía como un medio para todo lo demás, que es lo que debería haber sido siempre, y no la economía como un fin de acumulación capitalista para unos pocos, que en el fondo es la realidad. Y ya. Profesor Francisco. ¿Réplica? Réplica. No, sí, el profe Fernando tiene razón en varios sentidos, claro, porque yo concuerdo en algo, y es que la solución debe ser bajo un mecanismo global, pero esto es una falla también propia de la Agenda 2030 porque es una prescripción casi normativa, pero parecería que cada estado estima cómo es la forma correcta de aplicarlo, de tal manera que no hay una directriz, y igual todos los países no tienen los mismos presupuestos, las mismas políticas, las mismas capacidades logísticas, etcétera, etcétera. Seguro que Colombia pues, no tiene las potencialidades en muchos sentidos, pero de pronto no concuerdo en que el discurso sea homogéneo a nivel global, sino que debe seguir siendo incluso heterogéneo. Y en últimas también hay que dar cuenta de dónde provienen las mismas conceptualizaciones y discursos propios del desarrollo sostenible, porque muchos de estos discursos y estas problemáticas se han suscitado desde las bases, es decir, no nacen desde los planteamientos gubernamentales o desde las esferas de lo político, sino que son discursos capturados que digámoslo así, que han surgido en las bases de las movilizaciones de ecologistas, grupos campesinos, indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, el discurso sí debe seguirse movilizando de manera heterogénea, de tal manera que enriquezca las perspectivas en últimas gubernamentales. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta para el profesor Fernando. ¿Qué aporta la Agenda 2030 y los ODS? Bueno, pues ya se ha comentado un poco qué aporta en particular de diferente. Pues bueno, en mi opinión, que evidentemente pues, se basa en cosas que he leído, pues bueno, ¿qué oferta? Pues un llamamiento universal, o sea, sé que lo estoy repitiendo mucho, pero al final es de los pocos acuerdos que cuentan con la firma de todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Es decir, los 193 países que conforman las Naciones Unidas han firmado y tienen un compromiso. Efectivamente, no es vinculante, que igual lo tratamos más adelante. Probablemente que es vinculante. Vinculante en derecho es que genera obligación. Entonces, ¿qué ha pasado con acuerdos anteriores? Pues el protocolo de Kioto, que lo mencionabas, creo que lo integraban entre 30 y 40 países. Pues igual, en una economía globalizada, interdependiente, en la que la emisión de gases en China nos afecta en Colombia, en la que la guerra de Ucrania nos afecta en Colombia, pues sirve de algo que se alcance un pacto en el que solo algunos países formen parte. Yo creo que es lo que aporta, al final aporta eso, un llamamiento universal, un compromiso compartido, también aporta un marco común, o sea, al final esto pues en toda la cooperación internacional es muy palpable. Ahora mismo cualquier proyecto, o sea, un proyecto que se esté realizando en el Cauca, se puede alinear o se pueden compartir estrategias con algo que pase en Sri Lanka, en Gambia o en Francia. Y en parte es por tener este lenguaje común, esta Agenda 2030, que aporta también los ODM, ¿vale? Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el antecedente, sale en el año 2000. Son 8 objetivos, 21 metas. ¿Vale? Esto era sobre todo de los países ricos a los pobres, por llamarlo de alguna forma. Frente a esto que tienes ahora 17 objetivos, que como dice William, pues dan en un carácter holístico. O sea, no hay nada de la realidad social que se escape a esos 17 objetivos, que tienen 169 metas y 232 indicadores. O sea, claramente aportan un esfuerzo analítico mucho mayor, también por el hecho de cumplirse. ¿Qué más? Pues bueno, su grado de integración, o sea, su grado de cumplimiento depende de que se integren en los planes nacionales de desarrollo. Permite alinear políticas, permite captar fondos internacionales. Cualquier tipo de ayuda que ahora pidas de fondos, si lo alineas con los ODS, es prácticamente una obligación. Entonces, yo creo que el mayor aporte que tiene
es pues un lenguaje común. Yo, honestamente, pues no os voy a engañar, antes de empezar a hablar de esto, a mí no me importaba mucho. De hecho, me parecían que era algo, pues un papel mojado más de las Naciones Unidas, que no sirve para nada, que se lo pone Florentino Pérez, que es pues el mayor constructor de España y presidente del Real Madrid, que se lo ponen partidos de diferente ideología. Pero bueno, si tú te paras a leer la agenda, a leer los objetivos, a leer las metas, en realidad es un futuro aspirable al que yo creo que todos deseamos llegar. Entonces, pues yo creo que aporta, pues eso, un marco común deseable, que igual tiene sus límites, por supuesto. Pero bueno, eso es en resumen lo que creo que aporta. Bueno, aparte de lo que dice el profesor Fernando, creo que también algo, pues digámoslo así, interesante y además también que genera ruptura con las anteriores pretensiones políticas, es que es un poquito más incluyente, en el sentido en que incluye formas discursivas, que como bien lo intenté decir anteriormente, de diferentes tipos de mundos, entre ellos el mundo indígena, campesino, etcétera, etcétera, y además porque también es más abarcador en cuestiones temáticas, pues porque aborda problemáticas tanto económicas, sociales, aborda problemáticas ambientales, problemáticas incluso culturales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, claro, el documento es mucho más completo, pero sigue teniendo fallas significativas y estructurales, porque cuando yo digo que es más incluyente, es mucho más incluyente a partir de la base, pero sigue teniendo las fallas con respecto a tener una postura, digámoslo así, autocrítica a la dinámica propia del capitalismo, y sigue teniendo también un gran ausente como actor, digámoslo de esta manera. Si nosotros vemos que el mundo funciona en términos de actores, hay ciertos actores que tienen ciertos tipos de intereses, y hay y otros actores que tienen otros tipos de intereses. Digamos que habrían unos actores que tenemos los intereses vinculados con la vida sobre el planeta Tierra, pero hay otros actores que no. Y creo que el gran actor ausente, y en este sentido sería también otra falla, creo que es el sistema financiero. Pareciera que el sistema financiero prácticamente no está vinculado con los daños ambientales, con la pobreza, con las desigualdades, etcétera, etcétera, y siempre está ausente. Y en ese sentido, creo que es el principal actor, incluso, al ser el gran dinamizador y movilizador de la economía capitalista contemporánea, sabiendo que pues prácticamente, y es más, teniendo a los grandes actores en términos de las prácticas de poder en el sistema financiero, están ausentes en la prescripción de políticas ambientales, pues en últimas porque hay poco interés al respecto, y también yo llegaría a sospechar que mientras ciertos tipos de actores vinculados a unas prácticas de poder no estén vinculadas con las problemáticas propias que trata en la Agenda 2030, difícilmente también llegaría a tener éxito. De todas maneras, sí es necesario tener digámoslo de esta manera, la utopía que nos permita tener un punto de referente por donde transitar, y en ese sentido pues es importante tener de referente la Agenda 2030. Profesor Fernando, puede usar el uso de la réplica. Bien, bueno, no voy a replicar, voy a complementar algunas cosas. Muy acertado todo lo que has comentado. Bueno, efectivamente, discursivamente ofrece otro panorama, en el sentido de que, bueno, se supone que todos los países del mundo estamos en el camino, en la senda del desarrollo sostenible. O sea, frente a agendas anteriores ya no hay un cierto paternalismo de los países ricos, que podemos darle otra vuelta, y pues al final quien domina las instituciones internacionales pues son los países ricos. Los que más dinero ponen pues es Estados Unidos, aunque en muchos de los organismos. Entonces al final pues tiene una capacidad de decisión y de influencia que no se puede negar. Pero al final pues esta agenda se supone que apela a que todos tenemos que avanzar, porque no hay lugar al individualismo estatal, digamos, o nacional,
en este nuevo modelo en el que se pone de manifiesto que el medio ambiente es algo que hay que tener en cuenta, o la naturaleza, da igual, somos animales sociales, evidentemente. La naturaleza, pues sí, es algo que hay que tener en cuenta y que no se puede dejar a un lado o que no se puede subordinar a las lógicas sociales o económicas. Respecto al sector privado, pues te doy toda la razón también. El otro día estábamos en Santander hablando de esto también, justo para contadores. ¿Ya? Bueno, pues ya acabó, perdón. Básicamente, pues para contadores y AVE, y decirles de qué os vale el desarrollo sostenible. Y había que hablar de que es una oportunidad de negocio. Pues al final es triste porque es que seguir en las mismas lógicas, ¿no? De por qué vas a apostar por el desarrollo sostenible, porque es una oportunidad de negocio. O sea, que si no lo fuera te daría igual. Y en realidad hay que intentar romper esa compartimentalización del conocimiento, no los contadores a lo contador, el sociólogo a lo social, yo qué sé, el médico a la salud, no, es que estamos todos conectados e interdependientes. Entonces, pues sí, te doy la razón con respecto al sector privado. Profesor Francisco. No tengo réplica, pero quería complementar con algo. Y es que yo le preguntaba a Fernando si conocía a una literata que se llama Rosa Montero, española ella, que pues particularmente yo la sigo mucho. Y tiene un libro que se llama Los tiempos del odio, supremamente interesante porque en ese texto ella logra hacer digamos así, relatar unos acontecimientos que se suscitan en el año 2112, es decir, 100 años después de que escribió el libro, y relata como ella le llama un realismo futurista. Un realismo futurista es dar cuenta de qué será de nuestra sociedad en 100 años si toda la dinámica económica y propia del capitalismo continuara de una manera, perdón la redundancia, continua. Es decir, si no existieran rupturas, si no existieran, por ejemplo, si la Agenda 2030 fallara. ¿Y qué diría ella? Lugares de zona cero, es decir, lugares muertos de grandes alcances. Pandemias, habrían 3.000 millones de humanos, sabiendo que hoy casi hay 8.000, es decir, que en 100 años desaparecerían 5.000 millones de humanos. Catástrofes ambientales, tormentas ciclónicas, incluso en Europa, cosa que hoy en día no existe, lugares de metarrefugios, exclusividad. Los lugares de exclusividad se basarían en aquellos lugares que están descontaminados, es decir, la mayoría de lugares son contaminados, pero los lugares de la élite serán los descontaminados. Calentamiento global creando caos meteorológicos que ya los vemos, las subidas del mar, desaparecimiento de miles de ciudades costeras, la muerte pues de miles de especies animales. Las únicas especies animales que sobrevivirían serían aquellas que nosotros domesticamos para nuestros alimentos. Algo supremamente interesante que nos hace sentir el texto de Los tiempos del odio en ese sentido. Vamos a finalizar este conversatorio con una tercera pregunta, la cual va a responder el profesor Francisco. El primero. Es las oportunidades, desafíos y alternativas del desarrollo sostenible para el caso concreto de Colombia. A ver, yo diría que, bueno, una de las fallas es que no hay una directriz global, no hay una agenda global, no hay una gobernanza global y por tanto cada país pareciera que debe tener su propio mecanismo y sus propias logísticas de cómo implementar la Agenda 2030. Es decir, que eso es una falla significativa, pues porque no todos los países tienen la logística y de seguro que tampoco tienen los intereses y las intenciones de abordar este tipo de agendas. Pero Colombia tiene, pues, de entrada muchas oportunidades. Primero, pues hay que tener en cuenta el tema de lo que Colombia ocupa en términos de diversidad, en términos de su medio ambiente, pues, y de su riqueza en última natural. Y también las propuestas que se generan desde unas ciertas corporaciones, que es lo que precisamente hemos venido mostrando, principalmente lo que está sucediendo, por ejemplo, con las industrias de la caña de azúcar en el Cauca y en el Valle del Cauca, corporaciones que han asumido la Agenda 2030 como una de sus directrices para abordar sus políticas y transformaciones en términos de producción de la caña de azúcar. Por ejemplo,
la cogeneración de energía eléctrica de tal manera que no contamina, las nuevas técnicas y formas de cosechar y de cultivar la caña de azúcar con unas técnicas que permiten, por ejemplo, la eliminación de los incendios, la propuesta que están haciendo para implementar políticas y programas, por ejemplo, con los niños de alfabetización cero, analfabetismo cero, la intención de recuperación del agua en los Andes, en las cordilleras central y occidental, entre otras que son muchas y que pueden, digámoslo así, generar una contradicción por la cuestión histórica que se ha suscitado, pues primero por la desaparición de las selvas tropicales en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, también por la cuestión política que se ha suscitado entre los trabajadores y los cañeros y las grandes corporaciones de la industria de la caña de azúcar, y también por la cuestión de la violencia y las implicaciones que han tenido como actores en la violencia colombiana durante los últimos 50 años. Pero, digámoslo así, eso es historia. Y la cuestión es lo que están haciendo para futuro y tomando como de referente precisamente la Agenda 2030 para implementarlo en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, que me parece que es digno de, digámoslo así, de valoración y digno de visibilización, porque en últimas está siendo muy citado y referenciado desde otros diversos puntos en el mundo. Incluso esto podría servir de modelo para que sirva de ejemplo, por ejemplo, para la industria del arroz en el Tolima, que era precisamente lo que estábamos hablando con algunos compañeros de la Universidad del Tolima, donde ellos estaban dando cuenta de cómo lo que se está haciendo con las industrias de la caña de azúcar en el Valle del Cauca no existe en la producción del arroz en el Tolima. Entonces, pues oportunidades habrían muchas desde la perspectiva de lo académico, corporativo, etcétera, etcétera, y susceptible de referenciarse. Muchas gracias, profesor Fernando. Gracias. Bueno, yo voy a intentar ir más de lo general a lo particular, porque evidentemente de Colombia pues sé menos. Entonces, bueno, algunas cosas se han comentado ya. Agenda 2030, mayor desafío, que no es vinculante. También, pues, si miramos los indicadores, está muy lejos de cumplirse para 2030. Lo más probable es que no se cumplan los objetivos. Entonces, esos son los desafíos de la Agenda 2030. Del desarrollo sostenible, también los ha comentado William ya. Al final, conjugar la protección del medio ambiente, la justicia social, con las lógicas de producción y consumo capitalistas, que se basan en la acumulación. Pues es un desafío probablemente inexorable. Más, también desde una perspectiva más global, tenemos una coyuntura económica y política internacional que es bastante contraria al desarrollo sostenible. Por un lado tenemos la crisis energética a raíz de la guerra de Ucrania, que pone en tela de juicio todo lo que es la transición energética, el avance hacia energías no renovables. Tenemos ahí un problema. Tenemos también una tendencia de aumento del gasto militar en casi todos los países, que evidentemente, ahora se acaba de aprobar en España el presupuesto, pues el más militarista de la historia de la democracia, con un gobierno progresista. Entonces, pues bueno, tenemos esa tendencia que también es un problema y se opone a la paz claramente. También tenemos fuera de esta región un aumento de la extrema derecha a nivel global, la extrema derecha que niega el cambio climático, se opone generalmente a la justicia social y además desconfía de las organizaciones internacionales. Entonces tenemos todo ese caldo de cultivo, además de la inflación, que probablemente aumente las tensiones sociales internas en todos los países. Entonces tenemos todos esos, ese marco es terrible. Luego vamos a la región de Colombia. Pues bueno, parece que hay más oportunidades, a lo mejor, pues como decía, la presidencia de Petro ha adoptado como suyo el desarrollo sostenible. En casi todos los mítines, conferencias, podemos hablar. Ahora está en la COP defendiendo la Amazonía. Se habla de Colombia como, creo que es potencia global de la vida. Creo que se está hablando en esos términos. Bueno, como que hay un cambio por lo menos de paradigma. En la región, en toda la región, hay un giro a la izquierda. Una izquierda, pues, por lo menos a día de hoy, más comprometida con la justicia social y con la protección del medio ambiente. Esas son ventanas de oportunidad, habrá que ver cómo se acaban desarrollando. En particular, Colombia, pues ¿qué tiene? Tiene muchos desafíos. Desafíos institucionales, fortalecer el Estado, fortalecer las instituciones, cubrir necesidades básicas, afrontar el problema que se deriva de los cultivos ilícitos, alcanzar la paz total,
¿Qué más? La desigualdad, proteger el medio ambiente en el marco de una economía primaria exportadora. O sea, al final Colombia exporta muchísimo, entonces ¿cómo va a dejar de devorar la naturaleza si es como está insertada en la economía mundo? Entonces, bueno, pues tiene también una oportunidad de ser un referente regional, desde luego, y global, por lo menos en la preservación del medio ambiente y la justicia social, que para mí son las bases, y la economía yo entiendo que debe ser un medio para alcanzar estos objetivos. Entonces, pues bueno, lo peor que podemos hacer es desesperanzarnos, porque entonces pues vencerán los que han vencido siempre. Entonces, bueno, pues al menos es un momento de poder soñar e imaginar futuros distintos, y yo creo que esa es una oportunidad para el país y para la región. Gracias. Nos vamos a dirigir hacia el público por si tienen alguna pregunta para los panelistas. Entonces primero quisiera conocer quiénes van a preguntar. Buenas noches, mi nombre es María Andrea, soy estudiante de Psicología Pública. Quisiera preguntarles a los dos, con su bagaje y su conocimiento, si ustedes ven posible o ven viable que nuestro modelo económico nos pueda llevar a esos objetivos. Porque, o sea, desde mi concepto, soy ingeniera ambiental, veo que, o sea, los veo muy lejanos y siempre se modifican los protocolos con el afán de mitigar demasiado lo que estamos haciendo los seres humanos con el planeta. Pero nunca llegamos a algo conciso y estamos dándole como tanta larga al asunto que vamos a llegar a un punto en el que, para mi concepto, no vamos a poder resguardar la vida de futuras generaciones. Entonces, para mí, en mi concepto, la falla es el modelo económico, porque no va acorde con lo que debe ser un ser humano y los principios que debe tener para que lo que ustedes plantean como desarrollo sostenible se pueda llevar a cabo. Bueno, gracias, María Andrea. Sí, o sea, yo pues, a ver, estoy de acuerdo contigo, casi todo lo que has dicho. Honestamente, pues yo creo que es difícil que se alcance el desarrollo sostenible. Más si aunque se hable discursivamente de protección del medio ambiente, justicia social y crecimiento económico, es como la muletilla. O sea, nunca te vas a dejar el crecimiento económico. De hecho, si te vas a las páginas web de la mayoría de los países, es que hablan indistintamente de desarrollo que de crecimiento. A mí en el máster, profes, pues me han dicho también, confunden la palabra desarrollo con crecimiento económico. Entonces, también observando la historia de la humanidad, pues los cambios pocas veces han venido de forma pacífica y por el consenso de las personas. Lo normal ha sido que hayan sido momentos de colapso a través de la violencia, generando contextos que probablemente en primera instancia han sido peores que lo que les antecedía. Entonces, pues si hacemos ese juicio de valor, de mirar cómo son las lógicas capitalistas, como los países, que se hablaba de la voluntad política, al final todos los países, todos los presidentes tienen muchas presiones, se deben a muchos otros actores a los que nadie vota. Entonces, pues todos esos desafíos existen, sí. Probablemente no se alcance, sí, la verdad que sí, pero yo oía a un compañero, me imagino que sería de un autor, no lo conozco, hablar pues de que si no ponemos remedio a esto vamos a llegar a un neofeudalismo en el que va a haber pues unas pocas personas que controlen los recursos y unas grandes mayorías excluidas. Entonces, pues yo ese diagnóstico lo comparto contigo, pero al menos, pues es lo que digo, esto nos da un marco, nos da la posibilidad de soñar, de al menos exigir, como ciudadanos directamente podemos votar primero a representaciones políticas que apuesten más por el desarrollo sostenible, participar de la sociedad civil y exigir a nuestros mandatarios que se han comprometido con esto. Entonces, pues bueno, al final te da ese marco común. Es que la otra opción, o sea, es que no sé cuál sería la otra opción. Si miro la historia, pues sería alzarse en armas. No creo que sea la solución. Yo qué sé, se supone que estamos en un momento de desarrollo humano ya y de ética y de moral, que bueno, pues hay guerra en Ucrania, hay desigualdad y pobreza. Se supone que estamos en un momento de la humanidad en el que habría que intentar apostar por un cauce más pacífico y por un consenso global. Es difícil con las lógicas capitalistas, por lo menos las que se han desarrollado hasta ahora. Probablemente sea casi imposible. Pero yo creo que es lo que tenemos y que realmente habría que celebrar que sea un acuerdo global
e intentar forzar a los mandatarios a que lo cumplan. Entonces, bueno, al menos es lo que hay, ¿sabes? Yo es lo que pienso. No, igual, yo estoy de acuerdo. Bajo la lógica capitalista, difícilmente se va a lograr. Pues yo creería que no van a haber grandes transformaciones en el tema de las crisis de civilización bajo la lógica capitalista. Es más, ayer leía el último libro de Jung Han y muestra el capitalismo y su pulsión de muerte. Es decir, la muerte para el capitalismo es algo que lo aviva. Es más, lo llaman lo no muerto. Lo no muerto somos nosotros, personas vivas, muertas en vida, en el sentido de que estamos cansados todo el tiempo, en el que nos autoexplotamos, en el que vivimos en una sociedad de la autoexplotación, etcétera, etcétera. Entonces, da cuenta de cómo es el sistema que vive la muerte. ¿Sí? Una cosa pues muy filosófica, pero supremamente interesante y que ahonda en una naturaleza del capitalismo que proviene desde el psicoanálisis. Súper interesante la forma en cómo lo muestra. Entonces, en ese sentido, uno reafirma más que los grandes problemas de la sociedad, bajo la lógica del capitalismo, son difíciles de corregir, pero sí habría algo esperanzador, digámoslo de esta manera. Y es que la lógica del capitalismo no es homogénea ni simétrica y hay alternativas al desarrollo. Hay alternativas al desarrollo y hay otras lógicas. ¿Cuáles son esas otras lógicas? Pues las lógicas que se dan en diferentes mundos. Entre ellos, por ejemplo, los mundos indígenas, los mundos campesinos, digámoslo así, otro tipo de acontecimientos que son pulsiones de vida. Por ejemplo, si uno va a la comunidad indígena Misak y se interna en los indígenas, pues vamos a ver casas que son muy orgánicas, es decir, con sus techos en paja, a la vez con sus receptores de energía solar para convertirlo en energía eléctrica. Vamos a ver sus jardines sistemáticamente producidos. Vamos a ver los bancos de semillas que ellos tienen resguardados. Vamos a ver, etcétera, etcétera. Igual el movimiento campesino con sus formas del buen vivir, que es algo muy andino, etcétera, etcétera. Entonces, hay otras lógicas alternas a la propia dinámica que presume el capitalismo que puede ser esperanzador. Y en ese sentido, yo creería que hay más esperanza en lo que surge acá abajo que en las prescripciones políticas que se dan a niveles gubernamentales. Y en ese sentido, pues tocaría, digámoslo así, cruzar la mirada hacia lo que siempre ha sido invisible. La última intervención. El cambio climático, o sea, cómo va año a año, se ve un aumento de temperatura y todo, y eso está causando más pobreza, más desplazamientos, cambio en la topografía, como estamos viendo aquí en este país, está lloviendo, digamos, casi ya van a completar un año que llueve casi todos los días, y eso, pues yo creo que retrasa un poco los proyectos que se tienen y llegar a esas metas. Entonces, no sé si eso está en el contexto. Creo que, o sea, pensamos en eliminar la carga del planeta, pero se sigue produciendo más contaminación y año a año van aumentando más las temperaturas o van disminuyendo en su medida. Entonces, no sé qué piensan ustedes al respecto. Gracias. Bueno, primero respecto a tu pregunta, sí, o sea, justo el ODS 13, 14 y 15 pues tratan más específicamente todas las cuestiones medioambientales
el 13 es acción por el clima, el 14 se refiere a ecosistemas terrestres y el 15 a ecosistemas submarinos. ¿Qué pasa? Que es pues lo que estamos hablando aquí todo el rato. Al final tenemos 3 supuestas dimensiones a conjugar, pero es que en realidad pues igual el medio ambiente va para un lado y el crecimiento económico va para el contrario. Pero ojo, es que la justicia social ¿para dónde va? Porque claro, tenemos necesidades básicas que hay que cubrir, que también requieren de consumo de recursos, del consumo de la naturaleza. Entonces, en realidad el debate pues sería si realmente es conjugable estas 3 dimensiones o si estamos dispuestos a sacrificar unas por otras. Lo que está claro es que probablemente a la ONU o a las grandes empresas transnacionales no vaya a llegar el desarrollo sostenible si no tiene la palabra crecimiento económico. También habría que preguntarse eso. Esto ya sería otro debate sobre desarrollo o postdesarrollo, pero claro, es verdad que hay otras lógicas de producción que no son capitalistas, que, bueno, las culturas indígenas, otras cosas, el decrecimiento que se ve más en Europa, pero bueno, creo que ahí también hay una suerte de idealización, en cierto modo, de la pobreza. O sea, al final, no sé si todo el mundo quiere vivir como viven los MISAR, desde mi honesto desconocimiento. En plan, también ves las tasas de mortalidad materna en la comunidad indígena, pues creo que está en torno a 150 y la del país, pues, igual me equivoco porque es de memoria, pero creo que está en 30. Entonces, es verdad que hay otras lógicas, pero no sé si esas lógicas, que ya es otro debate, perdona, pero no sé si van a poder acabar con el desarrollo capitalista a nivel global, en el que todos los países están insertos en una economía mundo. Entonces, sí, apostar, yo qué sé, los zapatistas, hay muchos, el Kurdistán, o sea, hay ejemplos de autonomía que se salen del modelo capitalista, pero es que el problema es que todos estamos interconectados, interdependientes, entonces no sé si, como si una opción autónoma, como si te vas toda la montaña a vivir pues con tu huerto, tus gallinas, súper bien, no contaminas, pero eso no va a cambiar el cambio climático a nivel global. Entonces, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, sí se tiene en cuenta, el problema es que en realidad se subordina todo al crecimiento económico, en mi opinión. Respecto a lo que tú decías, pues no sé si es en cierto modo idealización pues, de la pobreza o de... Yo también he leído que supuestamente con la colonización española llegó la desigualdad de género a América Latina, que no dice Rita Segato. Pues bueno, yo no sé, yo no estaba ahí, pero no sé si en las sociedades precolombinas también habría desigualdad de género, probablemente. Entonces, como que también idealizar culturas pasadas o cosas que son muy, muy pequeñas en el panorama global, pues que también no sé si es una solución. Y ya, gracias. Bueno, no son culturas pasadas, son culturas contemporáneas, viven en el 2022. No es idealización, y si fuera idealización, pues también sería idealización la otra lógica. No, es que ahí pueden haber elementos que nos pueden dar incluso pistas. Es más, muchas de las consideraciones prescriptivas que se generan en la Agenda 2030 en realidad provienen de formas discursivas que se han suscitado por fuera del capitalismo, porque en últimas el capitalismo tiene esa capacidad de captura de los discursos que se dan desde la perspectiva alterna y son resignificados, que es una forma incluso propia en la que el mismo capital se fortalece. Pero entonces, respondiendo la pregunta, claro, sí, bueno, Fernando ya lo dijo, pero también es pertinente al respecto de la pregunta llegar a considerar que los grandes impactos ambientales son generados, si nosotros simplificamos la economía en esa forma circular de extracción, industria, comercialización, distribución y consumo, el gran impacto ambiental se genera en el proceso de extracción a unos niveles de significancia que son impensables para nosotros. Por ejemplo, Renan Vega da cuenta en términos estadísticos cómo desde solo una industria en Estados Unidos que corresponde a la industria del acero, donde trabajan 30.000 personas, es capaz de contaminar lo que contaminan 30 millones de personas en el tercer mundo, ¿sí? En Centroamérica principalmente. Es decir, una sola fábrica de acero contamina lo que contamina 30 millones de personas. O cómo también los otros datos estadísticos que dan cuenta de cómo producir 1 kilo de carne en Estados Unidos consume 18.000 litros de agua, que haciendo el mismo cálculo
para tener una idea en qué consisten 18.000 litros de agua, es como si nosotros nos bañáramos a una razón de 7 minutos por día durante 365 días al año, y con una presión de la llave a tal punto estaríamos consumiendo 17.000 litros de agua. Es decir, para Renan Vega, citando a otra persona, prácticamente si nosotros dejamos de consumir 1 kilo de carne al año, estaríamos como ahorrando 18.000 litros de agua, que equivaldría a dejar de bañarnos durante un año. Entonces es para dar cuenta más o menos de los impactos que genera el sistema productivo. El sistema productivo y que la gran contaminación está allá. De seguro que lo que yo haga en términos de consumo es insignificante. Claro, yo legitimo el proceso pues porque consumo. Yo lo legitimo y en últimas es un sistema y no estamos ajenos al sistema. No, digámoslo así, no podemos escapar de él. Somos un sistema, nosotros como actores consumimos, legitimamos el sistema, legitimamos todo el proceso, pero el gran impacto ambiental está en el proceso de extracción y en el proceso de industrialización, es decir, en el proceso de transformación. Ya lo menos significativo está en el proceso de comercialización y en el proceso de consumo. Entonces, eso también es, digámoslo así, importante tenerlo como referente porque la responsabilidad somos todos, pero hay un punto y un momento donde el gran impacto está ahí. Ahora, lo de las lluvias es interesante porque, claro, las lluvias que estamos viviendo son como nunca, las hemos vivido. Y eso es importante porque ya tenemos, digámoslo así, el sentir de lo que está sucediendo. En España, precisamente, también hace poco hubo granizo del tamaño de pelotas de tenis, cosa que no lo habían vivido y cosa que lo relata Rosa Montero como algo muy normal en 100 años. Entonces, sí, y para terminar de contestar, no es idealización, es que no podemos tampoco, digámoslo así, enfocarnos en que hay una sola lógica, hay otra lógica y no podemos perder la mirada de esas otras lógicas porque de seguro que ahí hay referentes. Habíamos planteado que era la última pregunta, pero el tema es muy importante. Hay 2 personas que van a preguntar. Vamos a tener la siguiente dinámica, que está acá en este lado derecho y aquí en el centro. Van a hacer la pregunta dirigida a un panelista. Solamente uno responde. Igualmente la siguiente pregunta. Entonces vamos a iniciar con la pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Camilo Lozada, soy estudiante de Contaduría Pública. Pregunta para el profesor Fernández. Dejando fuera el capitalismo, el comunismo y otro modelo económico, ¿qué aportes positivos darían los países del trópico en América y qué apoyos económicos recibirían por parte de países desarrollados y cómo los controlaríamos esos recursos para implementar dicho desarrollo? Bueno, hola Camilo, gracias. Bueno, antes de responderte, pues pedir disculpas aquí públicamente, evidentemente. Pues son culturas que aún están presentes, que se han desaparecido, pues ha sido por la colonización. O sea que bueno, pues eso sigue siendo violencia discursiva o académica, entonces pues bueno, pido disculpas por eso. Y ya respondiéndote a tu pregunta, a ver, al final los países del trópico y en concreto los del Caribe, lo que pueden hacer, pues sí, o sea, dejamos el debate sobre el comunismo, capitalismo, lo que sea, porque eso ya pues para otro capítulo. Pero ¿qué puede? Pues toda la financiación internacional ahora mismo, cualquier tipo de financiación internacional que provenga de un organismo, va a tener que estar alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso desde la academia, en muchas ocasiones ya piden, mi padre es biólogo, pues él dice, lo social me da igual, pero a él le están pidiendo en sus publicaciones que ponga el desarrollo sostenible. Entonces, cualquier programa, cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier ONG, si quiere recursos internacionales de los países ricos, va a tener que alinearse con la Agenda 2030. Es algo que también a mí personalmente me ha sorprendido de mi Confacauca, positivamente, muy positivamente, es toda la vocación social que hay en esta universidad, que todos los programas se vuelcan por avanzar, ¿no? Por progresar como sociedad. Pues al final se hacen un montón de iniciativas, casi todos los días aquí tenemos en el hall alguna iniciativa interesante que al final pues quedan un poco pues en el aire porque no hay como este hilo conductor. Al final todo lo que
es el desarrollo sostenible en la Agenda 2030 te permite tener este hilo conductor, este lenguaje común y pedir financiación internacional. Que es triste porque sigue siendo dependencia, hay quien dice que el desarrollo es colonización, sí, pero bueno, el dinero no tienen unos sino otros. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues establecer políticas, estrategias y planes que se alineen con la agenda para poder canalizar recursos. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Y eso cómo iría pues a comparación del desarrollo social o la problemática social que vivimos en los diferentes países. Por lo menos nosotros como Colombia, digamos que vamos a recibir ahora apoyo para poder salvaguardar la Amazonía. Entonces ahí cómo sería ese diferencial entre la problemática social a comparación de los otros países. Pienso yo, no sé. No te entiendo del todo, perdona. Bueno, hay una problemática social. Sí. Porque hay una cultura diferente entre los países más desarrollados a comparación de nosotros. ¿Cómo sería, digamos, esa implementación de esos aportes que nosotros podemos hacer positivos a comparación de ustedes que de pronto ya vienen con una cultura trazada? O sea, pues, bueno, no sé si te voy a responder a lo bien, pero pues toda la protección de la Amazonía al final es el pulmón de la tierra, ¿no? Dicen. O sea, también pues vemos que hay un cambio de gobierno, Bolsonaro la deforesta, veremos lo que hace Lula. En plan, al final ahí pues hay una cierta autonomía, es lo que he comentado ya, pues los estados, los países, los mandatarios al final están subordinados a poderes pues, fácticos o lo que sea, o empresas transnacionales que tienen poder en los países. Entonces, pues al final la capacidad de agencia que va a tener un país va a ser la de presentar esos programas, cumplirlos, también que haya una robustez estatal, que haya robustez en las instituciones, que haya rendición de cuentas. Se comentaba el reporte nacional voluntario. Todos los países anualmente hacen un reporte nacional voluntario con cómo van en los ODS. Pues en la cátedra que tenemos aquí lo vamos analizando. Puedes ver que de los 17 ODS, Colombia, por lo menos la Colombia de Iván Duque, no da reporte de la mayoría de ellos. Pero es que si luego tú te vas a ver los datos, hay muchas iniciativas que son anteriores a 2015. O si te pones a mirar los datos, igual habla, no recuerdo bien, pero era del PDT, que son no sé qué desarrollo territorial, como unos municipios que requieren especial financiación, pues a lo mejor te habla de que hay 8.000 personas beneficiadas de un programa. Tú miras eso, y igual es un 10% de la población de uno de los municipios. Entonces, como que también esa rendición de cuentas, también animar a la población y como sujetos activos en la sociedad a revisarlo, a mirar qué están haciendo, porque te dicen que, o yo qué sé, lo de hambre cero. Son programas igual que se han iniciado antes incluso en 2015. Entonces, ¿cómo tienes la cara de decir que esto es como tú estás avanzando? Los coches eléctricos, celebran que hay 4.000 en Colombia. O bueno, o sea, es también cuestión de ver qué dice el Estado de lo que está haciendo y mirarlo siempre con mirada crítica. Eso es lo que podemos como ciudadanos y ya no sé qué más, o sea, como soberanos. Y la capacidad pues de canalizar los fondos y alinearlos con la agenda. No sé si estoy siendo redundante. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta. Buenas noches, mi nombre es Jaúl, de Administración. Es una pregunta abierta a cualquiera de los dos. Si hablamos del pulmón de la tierra, se habla cuánta cosa en otros países se reúnen, que hay dinero, que se va a apoyar, pero en realidad no pasa nada, como dijo el compañero profesor. Dijo, hay que soñar, pero ¿por qué no dejamos de soñar? ¿Por qué no lo hacemos realidad? ¿Sí? Si vemos bien, el frailejón es una de las plantas que mantienen el agua y nos dan, pero ahora ¿qué están haciendo? Lo están cortando, lo incendiaron como casi 7 hectáreas hace el mes pasado. Entonces, ahí estamos esperando que se reúnan para ver qué hacer, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con el macizo colombiano? Lo estamos jodiendo. Hay 3 empresas que quieren meter el macizo colombiano y dañarnos la agua. Si podemos ver, la guerra ya no va a ser por dinero, la guerra va a ser por agua, ¿sí? El oxígeno lo estamos matando. Entonces, ¿por qué no dejamos de soñar y lo hacemos ahora? Había un niño, lo escuché hace unos 3 meses. ¿Por qué no se hace una regla, bueno, una orden, una ley, lo que deseen, que todos los colegios a nivel
qué no lo enseña haciendo? ¿Por qué cada alumno no coge y siembra su árbol desde sexto y en grado 11 que nos piden, cuando nos vamos a graduar, el proyecto de grado, no se va pegado el proyecto del árbol? El árbol de vida se puede poner. Entonces, se va el proyecto de grado, pero también exponen ese árbol que ya lleva 6 años de crecimiento. Entonces, si una persona hace crecer un árbol por 6 años y que le pongan una placa que por orden no se puede cortar, ¿cuántos niños no tenemos en Colombia y cuántos árboles no pueden ser a un año? Entonces, ahí podemos ver, si nos vamos al pulmón, en aproximadamente 10 años vamos a tener una tercera parte del pulmón del mundo más grande. Entonces, ¿se puede hacer o no se puede hacer o seguimos soñando? ¿Quién responde a esta pregunta? ¿Quién va a responder tú? Es que yo no lo entendí. Vale, gracias, Gawin. Bueno, perdón. Pues voy a responder así más o menos conciso. Bueno, creo que has destacado algo muy importante que no hemos hablado, que es pues, toda la concienciación, la sensibilización y la educación, que al final es el punto de partida. En España, por ejemplo, todo lo que es tema medioambiental inicia con clases, bueno, no clases específicas, pero con concienciación en los colegios, que luego los colegios van a los padres, o sea, los niños van a los padres y le dicen, papá, mamá, o la forma de familia que sea, pues recicla, tira esto ahí, ¿por qué haces esto? Entonces, la educación es fundamental. La educación es fundamental también para imaginar futuros posibles. Si a ti te insertan también una forma de pensar crítica durante tu formación, pues va a ser más fácil que imagines otros futuros posibles. Respecto a lo que planteas, también, no recuerdo el país, pero sé que creo que es Corea del Sur, o Taiwán, no lo sé, cuando acaban la carrera plantan un árbol. O sea, esa es una iniciativa que ya existe y que evidentemente es muy positiva. ¿Qué pasa con la Amazonía, con todo lo que planteas? Pues al final, probablemente, no tengo respuesta, el desarrollo que tenemos en Europa o en los países occidentales es que no es sostenible, que probablemente no sea alcanzable para todo el mundo, salvo que sea a costa de consumir recursos naturales, ¿no? Y de todo lo que estamos diciendo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente mientras la Unión Europea pues va del actor más moderno del mundo y el Pacto Verde y te dice que hay que reducir, que nosotros consumimos mucho renovable, sí, claro, la producción en Europa es renovable, pero lo que se consume, que viene de China y de otros tantos países, ahí nos da igual las emisiones que se estén realizando. Hay un tema muy interesante respecto a Kioto, que es el criterio del productor y del consumidor. Para medir las emisiones se utiliza el criterio del productor. Esto es cuántas emisiones de CO2 produce un país. Vale, si miramos esa lista vamos a ver que los países que mejor están son Europa y los que peor son China y otros países de la periferia global. Claro, si miramos el del consumidor, el que peor está es la Unión Europea, que somos los que más consumimos recursos. Entonces, al final, todo eso son contradicciones que hacen difícil, más en una economía mundial de lógica de acumulación, de crecimiento económico, de beneficio, pues hacen difícil que se alcance todo esto. Al final, ya como reflexión final, lo ha comentado también el profe, el capitalismo se transforma, ¿no? Y todo lo que es subversivo lo hace suyo. Y produce camisetas del Che Guevara. Y Amancio Ortega en Indonesia te hace camisetas feministas explotando a mujeres trabajadoras. Entonces, todo lo consume, lo hace suyo. Entonces, ahora el medio ambiente es algo que no se puede negar. O sea, que es que el cambio climático es objetivo, científicamente, positivamente, no se puede negar. Entonces, pues el esfuerzo es realmente por intentar que no se adueñen de esto también. Que no sea el capitalismo verde, la economía verde y al final pues sigan pagando pues, las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, no sé, no tengo respuesta, ojalá la tuviera. Pero no sé si te puede inspirar algo. Una última. Claro. Bueno, yo la verdad pues no entendí mucho la pregunta, pero sí me dio... Bueno, igual voy a hacer otra vez un poquito atrevido y de pronto algo muy loco voy a decirlo, pues teniendo en cuenta el contexto. Y es que hay un autor que se llama Todorov, alguna vez lo leí, y hay que entender una cosa, pues que los humanos de hoy no somos los mismos humanos de hace siglos.
Y los humanos del futuro no serán los mismos humanos que estemos hoy en día. Es más, serán unos humanos muy distintos. Y en ese sentido puede existir algo con los niños que tú lo mencionabas. Y es, digámoslo así, casi como una mutación, no sé, probablemente genética o a nivel biológico, que tenga una concepción muy distinta a la relacionalidad hombre-naturaleza que hoy la tenemos y posiblemente los niños de hoy en día son distintos a los niños de hace 20, 30 años y es posible que los niños tengan una concepción sobre la naturaleza distinta a los niños de hace años y no por el sistema educativo, sino por una cuestión de supervivencia biológica de la humanidad que puede llegar a hacer que los humanos sean distintos. No sé si me hago entender. Obviamente es una teoría, y obviamente es una teoría vinculada con disciplinas propias de la antropología y que no, de seguro, pues no tenemos certezas frente a este tipo de teorías. Pero no podríamos tampoco descartar esa posibilidad de un cambio de humanidad en el marco de un cambio biológico en pro digámoslo así, de protección de la vida de la misma especie. Que eso puede ser posible incluso biológicamente. Y en ese sentido podríamos ver a nuestros niños distintos. Por ejemplo, era muy fácil para un niño hace 20 años matar animales. Un niño de hoy en día no. Y de seguro que no está atravesado por el sistema educativo. Gracias. Muchas gracias a todos. Este conversatorio ha sido muy importante, deja mucho que pensar, que reflexionar. Gracias. Y esa es la idea académica. Agradecer al selecto grupo de panelistas, profesor Fernando, profesor Francisco, a los directores de los programas, el profe Diego, José William, que están acompañándonos, a todos los docentes y, por supuesto, a todos los estudiantes que finalizaron hasta el último momento con este conversatorio. No queda más que agradecerles. Sí.